Bienvenidos a este capítulo especial de Haciendo Aguas. Bienvenidos a Cuentos de Navidad. Y estamos en este especial Navidad de Haciendo Agua, el que puede ser quizá nuestro último capítulo de la temporada. Y lo mismo hacemos un descansito en Navidad, que bien nos lo merecemos. Y vamos a terminar con un especial Navidad. Este año no vamos a hacer cena de Navidad tampoco por tema de COVID, así que somos gente responsable. Y como siempre, empezamos dando la bienvenida a nuestros colaboradores de siempre. Tenemos en Alicante a Alex. ¿Qué tal, Alex? ¡Feliz Navidad! Buenas. ¡Feliz Navidad! Pues muy bien, aquí empezando las Navidades con, creo que son 18 grados, así que muy bien, pasando frío, sí. Qué cabrón, dando envidia. ¿Y cómo se presentan las Navidades? ¿Tranquilita o en familia? Nada, en familia, supongo que haremos lo de siempre. Familia, comer, beber. Hemos hecho un poquito de dieta antes bajando 2 kilos para ahora coger carrerilla y coger 5. Así que bien, pinta bien la cosa. Bien, bien. Y tenemos a Marina en Barcelona. Marina, ¿qué Hola. tal? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¿Y tú qué tal? ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Tranquilita ahí en Barcelona o para arriba y para abajo Murcia? Para arriba Mallorca? y para abajo. Sí, sí, es una época, no por romper este espíritu aquí que hemos generado entre todos, pero bastante terrible. Así que espero que pase rápido y ya está. Muy bien. Pues como los oyentes habrán podido ver en el título del programa, y ya lo he dicho yo, este capítulo va a ser un especial Navidad que se llama Cuentos de Navidad, porque les vamos a traer a la audiencia una serie de historias, de cuentos que tienen que ver, por supuesto, con la Navidad y tiene que ver con el agua, porque esa es la premisa de la que siempre partimos. Aunque sea remotamente, tiene que estar relacionado con el agua. No sé cuánto habéis tenido que esforzar las historias para que entrara el agua o han sido bastante fáciles. Así es sencillito, sí. Así es fácil, vale. A mí, bueno, dependiendo, pero sí. Al final he conseguido también mi historia. Cada uno vamos a contar 2 historias, 2 cuentos, y luego no sé si al final votaremos o no sé al final lo que haremos. Y espero que os guste estos cuentos o historias de Navidad. ¿Quién quiere empezar? ¿Alex? ¿Marina? ¿Luis? ¿Algún voluntario? Yo puedo empezar si queréis. Venga, Marina, Venga, va. Pues empieza tú con tu cuento de Navidad. ¿Quieres que te ponga musiquita de fondo o sin musiquita? No sé, ¿qué piensas? Con musiquita siempre, hombre, hay que dar un poquito de emotividad. Vale. Pero musiquita navideña, musiquita rock duro, Hombre, o en función de sí, tu de historia, Navidad. yo voy viendo ya y en postproducción te pongo lo más adecuado. Juego de Tronos. Ponme, sí, mira, en postproducción me pones así algo épico. Vale. Bueno, como he sido un poco grinch antes, pues empiezo yo con mi supercuento de Navidad. Y decías, Luis, que si había sido fácil o difícil encontrar un cuento de Navidad con agua y tal, pues en el caso de Perímetro España sí, pero me he ido a otros países y ya está. Es decir, que a lo fácil, no ha ido a lo fácil. Esto es muy fácil. He resuelto el problema, claro, ampliando mi perímetro y ya está. Ah, vale, que era complicado aquí en España, Sí. pero que fuera de España era más fácil. Había más cuentos. Vale, Hay venga. más cuentos en el mundo anglosajón y en general así en Centro Europa Norte de Navidad, porque también tienen como escenarios más de Navidad que nosotros, lógicamente. Sí, eso de y entonces nevar y pues eso. hay más. Claro. Entonces, os voy a contar un cuento de Navidad que es de Noruega y que lo que se llama ¿Por qué el mar es salado? Ah, bien. Tiene nombre y todo, los míos no tienen nombre. Tiene nombre. Y es un cuento que al parecer es como muy antiguo, no le he encontrado la fecha de tal, debe ser una de estas cosas que se cuenta ahí en Noruega desde hace un montón de tiempo. Y pues va de que hay 2 hermanos, uno que es muy rico pero es muy mala persona y avaricioso, y otro que es pobre pero que es muy buena persona. Al final gana el pobre, seguro. Que es lo que siempre nos cuentan los cuentos. Es un poco terrorífico que los ricos sean siempre malas personas y los pobres todos buenas personas. No hay ni un pobre que sea mala persona. Hombre, que si encima bueno, eres de pobre, eres mala persona, joder. Ya, te ha tocado, ¿no? Te ha tocado Hostia, como ya muy putada, duro. ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que pues el hermano rico
era pues esto, ¿no? Un tío bastante avaricioso y tal, y bueno, ayudaba a su hermano, pero un poco relativamente. Y entonces llegó la Navidad y el hermano pobre, que no tenía nada que poner en la mesa de Navidad ese año, como muchos otros años, le pidió al hermano mayor, oye, y a su hermano rico le dijo, oye, pues ¿me podrías Dame ayudar? ¿Me algo, podrías dame dar algo. algo? Dame algo. Hermano, dame algo. Y entonces el tío le dijo, mira, porque estaba ya harto, dice, mira que siempre me estás pidiendo, mira, te daré unos trozos de tocino si te vas al infierno. Y Tía, entonces el el trato hermano, yo no aceptaría, pero bueno. a ver, Hombre, yo por un trozo de él, tocino él- me lo él pienso, era ¿eh? una forma de hablar, era Ah, una forma de vale, hablar, vale. porque era un poco, pues a cajas destempladas este señor. Pero el hermano pobre, efectivamente, como os ha pasado a vosotros, se lo tomó de manera literal. Y entonces, pues fue con sus trozos de tocino y echó a andar buscando el infierno porque, bueno, pues su hermano se lo había dicho, ¿no? Y entonces él entendía que era el justo pago. Y entonces, andando, se encuentra con un anciano y el anciano le dice, oye, pues, ¿dónde vas? Estás aquí, ¿no? En medio con un trozo de tocino. Qué tocino más rico, qué buena ¿Qué pinta. sucede? Mm. Y él le dice, pues mira, es que estoy buscando el infierno. Y le dice, anda, ostras, pues precisamente Casualmente. aquí, en esta pared, ves la puerta roja, esa es la puerta del infierno. Dice, ahora, cuando entres con esos tocinos que llevas, te los van a querer quitar. Y entonces tú lo que vas a hacer, y yo te lo doy esto como consejo, es que no te los dejes quitar, a no ser que sea a cambio de un molinillo que tienen en un estante hacia la izquierda, que lo verás allí. Dile, sí, pero yo quiero ese molinillo. Hostia. Y sin más explicación. Pues el hermano abre la puerta y entonces se encuentra con unos diablillos que empiezan, ¡ah, queremos tocino! Sé que en el infierno no hay tocino. Yo me imaginaría que en el infierno sí hay tocino, de hecho es como una gran barbacoa. Pero bueno, el caso es que empiezan, ¡ah, tocino, el tocino! Y él, que venía del consejo, este era muy, muy buen mandado, como, ¿no? Este tío hacía caso a casi todo el mundo. Dijo, pues sí, pero me vais a dar el molinillo ese que tenéis ahí. Y efectivamente, como se morían por el tocino le dan el molino. Y entonces, según sale con el molinillo, se vuelve a encontrar con el señor mayor y dice, pues este molinillo que tienes, resulta que tiene poderes mágicos. Y lo que hace es que cualquier cosa que tú quieras fabricar, tú se la dices al molino, empiezas a darle a la manivela y eso empezará a producirse lo que tú quieras. Y no podían producir un tocino con el molinillo. Claro, puedes producir lo que quieras. Pero que en el infierno no sabían. En el infierno, bueno, Estaba prohibido tocarlo. en el infierno se ve que había ahí una cosa imantada y no se podía, ¿sabes? Una burbuja o hacía mucho calor. No se sabe, el caso es que esto yo no lo había pensado, yo creo que los noruegos tampoco. Y entonces lo que sí que le dio el abuelo al hermano fue unas palabras para parar al molinillo, porque claro, tú empiezas aquello, pero como no te sepas las palabras, no para. Hostia. Bien, pues entonces se va a su casa y dice, ostras, voy a hacer comida para Navidad y voy a invitar a mi hermano, que tantas veces me ha ayudado, A darle a, los hocicos. a Es lo que Navidad. pensaba. Es decirle, ahora te va a enterar. Es que tal, yo, según se desarrolla, el personaje también crece. Y, y entonces, pues se va, pavo con manzana, venga, pues pavo con manzana, tal. Y entonces las palabras mágicas que las tengo aquí son Traski, Krusty, Trun. Y con eso acababa. Siguiente cosa, miel con pastas, tal. Y luego Traski, Krusty, Trun. Esto me recuerda a mí a la Termina. Thermomix, cuando empiezas a echar cosas dentro de la Thermomix que dice Sí, es un tanto poco tiempo, tanto no Thermomix. sé qué. Es un poco Thermomix, pero con un A la temporizador inversa. manual. Sí. Y entonces, pues claro, viene el hermano y claro, el hermano se muere de envidia. O sea, porque el hermano era mala persona, no se podía alegrar por el otro. Y entonces, insistentemente, le pide al hermano que el molinillo donde ha sacado esta super cena y tal, que se lo tiene que vender. Y entonces alega todas las veces que le ha ayudado tal, para que el hermano le dé el molinillo. Y efectivamente,
al final el hermano acaba cediendo y le vende a su hermano rico el molinillo por 1000 monedas de oro, que yo pienso que hoy valdrían bastante. Ostras, En ese 1000 monedas momento de pues oro, era una cosa que que me la que des a estaba mí. bastante bien, pero hombre, no vale lo del molinillo, el molinillo valía mucho más, Joder, evidentemente. tú ir al molinillo, molinillo, 1000 monedas de oro. Hazme oro Triqui, y te saca truqui, oro. tram, pram. Bueno, Y... Luis, es que yo creo que es solo comida lo que puedes hacer, ¿eh? Pero Ah, bueno. vale. Y Monedas de oro de esas de chocolate. De chocolate. Que no- sí, mucho mejores. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hermano pobre no le dice al hermano lo de las palabras. Ah, Le vende el molinillo, pero no le dice lo de las palabras. qué cabrón. Y Otras aquí 1000 monedas. empezamos a ver que era pobre y que era buena persona, pero no tanto. O sea, Bueno, lo de era- buena persona, hasta que le toca mucho Era el más o huevo. menos buena, era buena persona mientras no tenía remedio, ¿sabes? Pero cuando podía elegir ya era otra cosa. Y entonces, pues claro, el hermano se va para su casa y le dice al molinillo arenques ahumados. Y entonces aquello, claro, arenques ahumados, no para lo de arenques ahumados, los arenques ahumados empiezan a desbordar la ciudad hasta que llega el hermano, oye, tal. Y entonces el hermano dice las palabras mágicas sin que le oiga el otro para aquello y el hermano dice, quédatelo tú, yo esto no lo quiero, esto es una locura, llévate este trasto infernal. Y entonces esta historia de que se había inundado una ciudad con arenques llega muy lejos. Claro, porque Que se había inundado la ciudad entera con la arenques. ciudad entera con Madre arenques. Madre Claro, mía, aquello qué había desastre. Tía, vuelto... qué pestazo. Eso te que oler. Sí, bueno, pero es Noruega y hace frío y entonces es tonto. Está La como gente un tiene poco la en un nariz frigorífico taponada. todo. Claro. Y entonces llega a un mercader que se dedicaba a comerciar con sal. Y claro, cada vez que tenía que ir a recoger sal de tierras muy lejanas y traerlo para hacer todas las conservas y todas las cosas ahí en Noruega, pues claro, tardaba muchísimo, eran empresas, eran proyectos súper arriesgados en los que tenía que ir, perdía buques, bueno. Y dijo, ostras, qué buena idea yo tener esto para fabricar sal y no tener que irme a ningún otro sitio. Y entonces llama al hermano pobre y esta vez le ofrece una suma multimillonaria al hermano para quedarse con el molinillo. Y el hermano Ya veo accede, la táctica del ya hermano es otra que vez, ya, ¿eh? es que Se ve venir, ya ¿eh? se ha metido las manos en la masa, ya no puede salir. Y entonces, pues nada, se la vende por mucho dinero, ya está, llévatelo. Y entonces el mercader, pues muy encantado, se pone ahí en su barco y empieza a decir, sal, claro, sal. No para de hacer sal porque no tiene las No para de palabras salir. mágicas, no para de salir la sal. Y Luego pongo el hasta efecto Trejo. entonces, hasta ese momento, el mar era dulce. En ese momento el mar era dulce. Pero no pudo parar el molinillo y el molinillo está todavía en el fondo del mar porque el barco totalmente se colapsó debajo de toda esa sal y se hundió. Y hay un molinillo que está en el fondo del mar generando sal y haciendo que el mar siga siendo salado. Y cada vez más salado. ¡Uy, qué bonito! Qué Y chulo. este es el me ha cuento de gustado. Navidad. ¡Qué guay! ¡Bravo! Bravo. ¡Bravo! ¡Ay, qué bonito! Ya decía yo, y digo, pues es que se me había olvidado lo de por qué la mar era salada del principio. Y digo, ¿y de dónde está aquí la sal? Digo, el agua, aquí. Pues ahí. Pues muy bonito. Entonces de Noruega, ¿no? Algo me fallaba. Hay Este que es ir a buscar el noruego. molinillo. Oye, ¿y si hacemos una expedición para buscar el molinillo? Se podría hacer. Pues supongo que, claro, la sal cada vez estará más concentrada en un sitio y podremos. Gradientes de salinidad. Sí. Yo creo que sí. Vamos a pedirle a Elon Musk millones para esta empresa. Bueno, ¿qué tal, Ale? ¿Nos cuentas tú uno de tus cuentos? Venga, a ver, estoy decidiéndome, a ver, porque tengo dos. Uno que es cuento, que lo podría contar rollo como si estuvierais ahí para dormiros y posiblemente os durmáis. No. Que no se duerma nadie.
Es que Marina lo ha contado muy bien, entonces es complicado. Y luego tengo otro que es más historia, que hay mil y una versiones y yo me he ido a una de Eurasia. Me he ido también al quinto pijo. Fantasía, ¿no? Otro. Sí. Sí, sí, Has mira, mira. importado. Muy Sí, Venga, sí, bien. venga, sí. cuenta una historia. Venga, cuenta la Venga, historia de vamos a Eurasia. contar la de Eurasia. Venga, nos vamos a Venga, Eurasia. venga, venga. Bueno, esta historia, es que no quiero decir el nombre para no develar lo que es y que la gente luego no sepa si es verdad, mentira y todas estas cosas. Pero bueno, es eso, como que no se sabe si esto comenzó, si pasó en Eurasia o si pasó incluso en el norte de África. No está claro. Por ahí hay muchas cosas, pero bueno, voy a centrarme en la de China y aquí lo que nos cuenta es que había un viejo carbonero que vivía con su esposa y que resulta que la señora pues también era muy mayor. Total. El viejo se llamaba Yoshiba, yo lo llamo Paco, Vale. y es que si Yoshiba no, suena un poco a electrodoméstico japonés. sí, a mí me sonaba marca de móvil, pero bueno, también. Y la esposa se llamaba Fumi, me llamo Concha, pues ya está, Paco y Concha, que los dos vivían en una isla que se llamaba Mijajabora, No, Menorca, a la... más o menos como Menorca. Madre, Menorca. Paco Total. y la La otra, ¿cómo isla era? perdiguera. Sí. Y es que resulta que en esta isla nadie tenía derecho a morir. O sea, no se podía morir nadie en esa isla. Entonces, si había una persona que estaba enferma, lo mandaban a la isla vecina. Es decir, ala, Pupi, Ah, vale. te No es vas que a... fuesen inmortales, sino que no te podías morir ahí, que No, te no, no, tenías claro, que ir. claro. Es decir, Vale. si te ves mal, rollo como a la residencia, pum, pues cogen y te mandan fuera. Y, claro, y si alguien moría por algo, mandaban el cadáver a toda prisa sin que nadie se enterara, en plan, ala, fuera, y se iba. Y total. Esta isla, que era la más pequeña de Japón, resulta que también era la más hermosa. Había pinos, había sauces y en el centro se alzaba un templo. Y en la puerta parece que era como que la puerta estaba en el mar, no sé, un poco raro. Era el mar más azul y transparente que nos pudiéramos imaginar y el aire súper nítido, diáfano, vamos, que no había niebla allí nunca por lo visto. Total, que estos dos ancianos, Paco y Concha, eran súper admirados en la aldea por dos cosas. Era su resignación y persistencia a la hora de aceptar y superar los avatares de la vida, se ve que no tenía mucha suerte, y el cómo con los años que tenían, cuántos se querían. O sea, llevaban ya más de 50 años juntos, la pareja. Claro, y esto tratándose de Dios sabe cuándo, pues oye, es un logro. Total, Ahora más. ahora más, sí, exactamente. Entonces, esto, bueno, había sido un matrimonio concertado por sus padres, nunca se habían visto antes de la boda y pues nada, pues eso, que se casen y toda la historia. Desde ese día siempre se han estado juntos, han estado súper bien, han disfrutado de mil y una cosas, han tenido tuvieron tres hijos y luego uno de ellos pues se murió, entonces pues tuvieron que echarlo al mar y mandarlo a la otra isla. Por eso lo contaba. Total. ¿Qué pasa? Que La supuestamente, limpieza de la gente muerta, ¿no? claro, ya La empezamos con la limpieza gente étnica, muerta. Sí, sí. Vaya No sé, cuento de Navidad más triste. estos chinos eran muy raros. Te digo, es que todo esto pasó en invierno, en un invierno muy duro. Bueno, ahora os cuento, que me liáis. Total, que esta pareja, aunque disimulaban ante sus vecinos, resulta que cuando estaban solos lloraban, sobre todo durante el invierno, que era cuando se había muerto uno de sus hijos. Pero bueno, secaba las lágrimas con su kimono. Entonces, en el lugar central de la casa construyeron un altar en memoria de sus hijos y cada noche le llevaban ofrendas y rezaban ante él. Pero tenían una preocupación. Claro, estaban ya mayores, sabían que no les quedaba mucho tiempo y entonces Paco sabía que antes o después los iban a mandar a la otra isla y no querían irse. Total. Pero como Paco se había convertido en las manos de su esposa y Concha en los ojos de sus pies, no querían En los separarse ojos ni de que... sus pies. Sí, no sé por qué. O sea, Serán los lo ojos ponía así. No, del no, esposo, ¿no? los ojos de sus pies. No sé por qué lo escuchaba así. Porque ella veía donde el otro pisaba, ¿sabes? Son Ajá. reflexiones, puntos de vista. Puede ser. Ay, Es que no señor. entendéis el mundo Yo creo que onírico. la traducción del japonés ahí ha fallado. Perdona. Yo creo Puede que no ser. está bien traducido al japonés. Sería el De- japonés antiguo Sí, y sí, sí. ya se sabe. Posiblemente, pero bueno, a mí me ha hecho gracia de los ojos de los pies, ahí se queda. Total, que Paco una tarde se aburre en la casa, está viendo que allí no, y dice, oye, pues me apetece ir a ver dónde se va, donde estuvo trabajando más de 50 años, se va por ahí. Total, que llega al claro del bosque y al ver los árboles tan conocidos se da cuenta de que había algo nuevo. O sea, alguien allí, pues mira tú, llevaba ya sin trabajar 20 años el hombre, pues resulta que alguien había hecho algo. Había debajo de un árbol, resulta que había un manantial de agua clara y cristalina, que al caer parecía cantar y su crujido, como el de las hojas del papel arrugado, se mezclaba con el murmullo de las hojas al ser movido por el susurro y era como que te trasladaba al atardecer. Todo súper tranquilito, súper zen. Tal.
De esto que a Paco le entra sed y se acercó a la fuente. Coge un poquito de agua y bebe. Y resulta que en el momento en el que intentó ir a beber más, dijo, mejor me espero. Casualmente, en ese momento, A las ver si me arrugas... enfrío, ¿no? A ver si me enfrío. No sé que pase algo malo. Muy malo, que te pones a sudar y bebes agua del tirón y... Te puede dar algo. Y total, que en el momento en el que había bebido agua, se da cuenta de que sus arrugas se empiezan a ir. El pelo canoso se le empieza a volver negro y su cuerpo dice, bueno, me siento bien, me siento fuerte. Total, que ese agua resulta que tenía un poderoso misterio, un poderoso misterio que lo había hecho como rejuvenecer, no mucho, pero un poquito. Claro, el tío con un par, ya no sé si tenía 80 años por aquel entonces, cogió, echó a correr para contárselo a su esposa y cuando se lo contó a Conchi, claro, no lo reconocía. Dice, pero ¿tú quién eres? Muchacho, ¿tú quién eres? Que a ti no te conozco. Dice, claro, ya cuando estaba cara a cara dijo, hostia, que eres tú. Que entonces se desmayó al recordar los años de su juventud, de la Concha, pero Paco la levantó, le contó lo que había ocurrido allí en el bosque y dice, bueno, pues venga, mañana por la mañana nos vamos para allá a ver qué pasa. Total, que a la mañana siguiente Concha va al bosque, Paco calculó que más o menos sea 2 horas lo que tardan en llegar por la fuerza, o sea, por las fuerzas que tenían y todo eso, y se fueron para allá. Total, que pasan 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, la mujer que no aparece, ¿dónde está Concha? ¿Qué ha pasado con Concha? Esta se ha ido por ahí de bicos pardos. Hombre, se ha Se ha puesto puesto joven, potentona y ha dicho, se ha puesto lozana y ha dicho, voy me a voy. dar una vueltecita. Total, que Paco dice, venga, voy a por ella, a ver si es que se ha perdido. Y cuando llega al claro, ¿qué se encuentra? ¿Qué creéis que se encuentra? Pues tiene toda la pinta de Un encontrarse un bebé. bebé. Exactamente, se acerca a las zartas allí y dice, ¿qué pasa? Y se encuentra una niña que no tendría ni un año. Que, claro, al cogerla, por la mirada reconoce que era Conchi. Dice, ¿qué leche? Es mi Conchi. Que, claro, en su ansia de juventud había empezado a beber, a beber, a beber y había bebido tanta agua que había llegado a su juventud. Así que nada, cogió Paco, la ató a su espalda, se fue a su casa, hicieron la cena de Navidad porque ya estaban allí y dijo, vale, pues ahora he pasado de ser tu marido a ser tu padre. Y ahí es donde acaba la historia. Fin de Navidad. Muy bonito. Bonito por una parte, triste por otra. Pero Ya ves, pobre Concha. Siempre hay gente en los cuentos estos japoneses, siempre hay gente que se hace mayor o se hace joven o se hace inmortal o siempre tienen un tema con el tiempo. ¿Ves? A los noruegos les preocupa porque de dónde sale el salazón, ¿sabes? Y a los japoneses nada más que piensan que cuando se van a morir, ¿sabes? Pues, cada loco con su espérate tema. Sí, que sí. el siguiente cuento es español y no te digo yo de lo que se preocupan los españoles. Pues muy bien, el cuento de Te Alex, toca, Luis. de Paco y Concha y la fuente de la juventud. Me recordaba el capítulo de Futurama. Ya Teníamos ves qué más o recuerdos. menos parecido. Yo diría que si bebemos agua del grifo, más o menos 5 minutitos rejuvenecemos. Hoy, por lo menos en concreto, lo noto. Sí, sí. Después de la fiesta, cuando bebe agua, dice, hostia, Sí, 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 sí. sí, noto como rejuvenezco un poco. Recupero la vida. Eso de hidratarse. Bueno, pues me toca a mí. Yo voy a contar, bueno, vosotras habéis contado más un cuento así, yo voy a contar una historia, ¿vale? Una historia de la historia, ¿vale? Que vais a flipar un poco. Si yo os describo una fiesta en la que hay grandes comidas, en la que hay festejos, se intercambian regalos, se decoran las casas con plantas, con figuritas de barro y se celebra a finales de diciembre, ¿de qué fiesta estoy hablando? De las hogueras de Alicante, ¿no? ¿No? Marina, ¿alguna sugerencia? Ah, Un mercadillo de Navidad en Torrevieja. Alicante. Pues os estoy describiendo, como todo el mundo habrá podido reconocer, estoy hablando de la Saturnalia romana. Esto anda. describe la Saturnalia romana. Un Porque, mercadillo de claro, Navidad en Torrevieja. exactamente, como se llama en Torrevieja así. Porque, obviamente, en la historia, las costumbres se han ido adaptando de unas sociedades a otras. Tú no llegas de repente y te dices, pues ahora me voy a inventar una fiesta. No, pues coges la fiesta que había en ese momento, la adaptas, si quieres, pues la haces en nombre del santo no sé qué, pero la adaptas y la gente sigue celebrando la fiesta como la has celebrado tú durante toda la vida. No va a estar ahora una celebración de la noche a la mañana.
Pues os voy a hablar de otra historia que tiene que ver, como mandan las reglas, con agua y con Navidad. Esa es la historia de un joven que convierte el agua en vino. ¿Sabéis de qué historia os estoy hablando? Sí. Marina. Me suena. ¿Ha pulsado primero, Marina? Es la de Jesús, ¿no? Las bodas de Canaán. Las bodas de Caná. Sí, Ah, pues pone de Caná. Yo creía que era Caná De o Canadá. Canaán. Sí, pero es de Caná. Y en español con tilde. A mí me sonaba Canés, pero eso es una batalla de romanos. Y esta historia, para que si hay alguien que no sabe cuál es, Jesús acude a una boda de uno de los hijos de unos ricos, se acaba el vino en mitad de la ceremonia, entonces Jesús hace su primer milagro, por eso se llama que es la Epifanía de Jesús, que es cuando Jesús se revela como una divinidad o como alguien especial y convierte el agua, habían llenado los toneles otra vez de agua, las convierte en vino y de hecho el vino estaba mucho más rico que el vino anterior. Vale, ¿y qué tendrá que ver esto con la Navidad, las bodas de Caná? Pues resulta que se supone que las bodas de Caná se celebró el 6 de enero, ¿vale? Y en España, por lo menos, hasta el 6 de enero es Navidad. Y de hecho, en Jaén se dice que hasta San Antón, Pascuas son. Eso iba a decir, hasta San Antón, Pascuas son, ¿eh? Que es el Pero que se bueno, queda nosotros tajaburras. ya volvemos de las vacaciones, así que después del 6 de enero ya solemos quitar el árbol. Claro, aquí esta historia es un poco extraña, ¿vale? Porque lo primero, el primer milagro de Jesús se lo hace a unos ricos, en vez de decir, pues, bueno, qué sé, cura un tullido, resucita a un muerto. No, convierte el agua en vino en la boda de unos ricos. Luego es el 6 de enero y convierte el agua en vino. Esas tres cosas, esos tres datos son importantes, ¿vale? Porque eso es lo que utilizó como base un teólogo alemán muy conocido, que sería Rudolf Bultmann, para asociar esta historia, ¿vale?, a la Epifanía de Dioniso, perdón, ¿vale? ¿Quién era Dioniso? ¿Vale? Dioniso era un dios griego, uno de los dioses olímpicos, ¿vale?, que estaban en el Olimpo, es decir, los dioses más importantes, que era el dios de la fertilidad y el vino. Era inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y tenía la capacidad de transformar, entre otras cosas, el agua en vino. Qué copión. Dioniso era el dios de la fertilidad y el vino griego, pero a lo mejor suena más el dios romano, que es Baco, ¿vale? Baco es el dios del vino. De ahí las bacanales. Exactamente. Y las fiestas se llamaban, en honor a Baco, se llaman las bacanales, caracterizadas por la locura ritual y el éxtasis. No hemos cambiado nada. Vale, No, aunque no. esto se celebrase el día 6, que para nosotros es Navidad, pues tampoco quiere decir que sea una historia navideña. Bueno, espéralo, que aquí viene lo chulo, lo importante. Vale. Dejadme que os describa la fiesta, ¿vale? La fiesta que se hacía en honor a Dioniso, siempre digo Dionisio, a Dioniso el día 6 de enero, ¿vale? La que se adaptó un poco, en principio, la que tiene relación con las bodas de Caná. Bueno, existían unos sacerdotes que venían del este, de la zona de Persia, ¿vale?, que se llamaban falóforos, que representaban la fertilidad. Ajá. Ellos eran encargados de llevar el falo, ¿vale?, en las faloforias, que eran las fiestas consagradas a Dioniso. No sé por qué, pero eso me suena a típico gorrito que llevan en la despedida de soltera, que van así con un pene así. Pues algo así. no me extrañaría. Esto cada vez se parece más a San Fermín. También. Bueno, pues estos sacerdotes de origen persa, en un principio, los falóforos, salían a la calle en la noche del 5 al 6 de enero, ¿vale? Y se guiaban por una luz que se colocaba en el tejado de las casas o los lugares donde se estaba produciendo una de estas fiestas, una faloforia, para bendecirla. En las fiestas ya os podéis imaginar, ¿no?, si eran faloforias, pero bueno, las conocemos más como bacanales. Había pues de todo. Había mucho vino, que normalmente en la época se mezclaba con agua siempre.
se comía carne cruda. Bueno, en una fiesta de este estilo, pues había mucho sexo y bueno, solo faltaban las drogas. Y había 3 elementos principales. Y ahora seguirá sonando la historia. Había un pago para los sacerdotes, que normalmente eran en moneda, era en oro. Luego, como había allí mucho contacto humano y pues no había tanta higiene como se podría pensar, había incienso. Y luego había otro elemento que si la mirra la mezclas con vino, se utilizaba como tranquilizante, anestésico y en general como una droga. Anda, anda. Yo se ve que le echaban plomo al vino, pero lo de la Pues mirra menos no. mal que la Grinch era yo, ¿eh? ¿Te estás Pues cargando la Navidad poco a poco o qué? ya sabéis un poco por dónde va el tema. ¿A qué se parece esto? Pues para terminarlo, hemos dicho que los sacerdotes eran de origen persa. ¿Sabéis cómo se dice sacerdote en persa? Sacerdote en persa se decía ma-gu-u-sha. Y de ahí pasó al griego magos y al español mago. Y en España, como nos regalamos en vez de en Navidad por Papá Noel, por los Reyes Magos, no termina la historia, la Navidad, hasta que llegan los Reyes Magos. Las faloforias. Estas faloforias, que ya en un momento dado, a una edad adulta, ya podíamos ir cambiando los Reyes Magos por una faloforia, quizá Una bacanal, montando pues, bacanales. Suena bastante más entretenido, sí, sí. pues podría estar. Y otra cosa curiosa, otra relación curiosa de estas fiestas con la tradición cristiana, es que claro, en una fiesta con tanto sexo, de hecho, había sacerdotes que iban para propiciar la fertilidad, pues se producían embarazos. Y claro, no siempre embarazos entre el marido y la mujer. Pero ¿qué pasaba? Que como se producía en esa fiesta concreta, cuando de ahí salía un niño, en vez de decir o producir cierta suspicacia, se decía que no era hijo de quien fuera, sino era hijo de el espíritu de Dioniso, que os sonará también de otra historia de la Biblia. Así que esa es la historia Claro, que pero veis eso. por qué cada Pero 6 de alguien. enero nos hacemos regalitos. Claro, pero alguien nació en septiembre, no en diciembre. Algo falla por ahí. ¿El qué? ¿Que alguien nació en septiembre y no en diciembre? Ah, Claro, si bueno, claro, tenemos sí, luego puede decir, no, pero a mí no me sale la cuenta. Claro, por eso He digo, no me tenido el digo, niño, algo falla ahí. el niño, pero si estamos en marzo. No, eso es que, bueno, que ha obrado rápido. Esto está bien, ¿no? Para aquellas jóvenes, ¿no? Que se hayan ido a una fiesta, yo que sé, al Primavera Sound y tengan que explicar a su madre de quién se han quedado embarazadas. El Oye, Espíritu Santo. del espíritu de Dionisos, madre. ¿No es así inculta? Por favor. Pues ya hemos hecho la primera ronda y como el orden era Marina, Ale y yo, pues venga, Marina, Muy cuéntanos bien. tu segundo cuento de Navidad. Pero Mi antes de eso, segundo chiste. niños, no hagáis esto en casa. Usar protección. Mi segundo cuento es mucho más tradicional. Es un cuento inglés del siglo XIX y se llama El fantasma del agua de Harrowby Hall. No he ¿Eso podido es traducir. el que lo escribió o el nombre? No, es el nombre de del lugar que habita el fantasma del agua. ¿Vale? Bueno. Lo siento, en esta Ríe historia, ya antes de empezar. en esta historia no va a haber vino, no va a haber falos, no va a haber conspiraciones. Ha subido mucho la historia. Es que no, claro, a pesar de que eso es un cuento inglés y los cuentos ingleses siempre tienen el rollo este como muy irónico. Bueno, Harrowby Hall era una mansión heredada por una familia de nobles ingleses durante generaciones y generaciones y generaciones. Y la verdad que era una mansión que estaba muy bien, a lo mansión inglesa, ¿no? ¿Habéis visto la película esta, ¿no? Siempre los lores arriba y luego los criados en la Por parte de supuesto. abajo y todo esto. Downton Abbey. Downton Abbey. Y bueno, pero tenía un pequeño problema esta mansión. Y el problema era que había un fantasma que habitaba una de las habitaciones, de hecho la mejor habitación de la mansión,
todas las vísperas de Navidad. ¿Vale? Vale, Que solo iba a casa por Navidad como en las solo leyes, ¿no? iba en vísperas de Navidad. Vale. Sabéis que en Inglaterra eso de la Nochebuena no lo practican. O sea, No lo practican. no, o sea, no hay fiesta el 24, Oh, qué triste. es Christmas ¿Qué Eve. hacen? No sé, Nada, es solamente- Christmas Eve, es el día antes de Navidad, no pasa Ya está. nada. La gente está viajando para llegar a Navidad, estar a comer el pavo. Pero no hay nada. Los años que estuve en Estados Unidos fue horroroso porque el 24 yo lloraba y ya está. O sea, no había nada. No había nada Una más. vez fui a una misa de una de estas evangélicas y tal, que el cura era una señora. O sea, y esto fue bastante Muy bien. interesante, pero no hice nada más un 24. Bueno, el caso es que aparecía la víspera de Navidad y se quedaba exactamente 1 hora en esa habitación. Era un fantasma que era un desastre porque era un fantasma totalmente acuático. O sea, era una señora mayor, totalmente húmeda, que le iba saliendo agua como de todos sitios, tenía como unas algas que le colgaban, todo lo llenaba absolutamente de agua, llenaba de agua a la persona que estuviera en la habitación, todo lo oxidaba, es decir, era un fantasma súper desagradable porque estaba totalmente mojado. Normalmente lo que pasaba siempre con el invitado que estuviera en esa habitación. Porque seguían invitando a gente. Supongo que a Sí. alguien le caía mal, ¿no? Le decías, tú ponte Sí. aquí que es la mejor. Sí, sí. Pasaba Madre esto. mía. Oye, dicen que en esa habitación hay un poco de moho. Hay humedades, pero. Pero bueno, en Inglaterra es lo Bueno, normal. y al final tal. Bueno, el caso es que normalmente lo que pasaba es que en el año siguiente, de una neumonía, ante la neumonía y el susto que se pegaba a la persona, pues solía fallecer. Esta persona moría. Susto o porque- neumonía. Sí, susto y neumonía, las dos. Era una especie de COVID loco. Y entonces, bueno, pues uno de los años ya el señor de la mansión se cansa de esta situación y decide dejar vacía la habitación, ¿vale? Es decir, oye, lo habían probado todo, habían probado hacer la habitación, aislarla, ¿no? Llenarlo todo de betún para que no pueda, oye, a lo mejor el agua no entra, ¿no? Sí, no había funcionado nada y este año decidieron dejar la habitación sola. Bueno, pues efectivamente el día de la víspera de Navidad, a la hora convenida, aparece el fantasma. El fantasma, la mujer no ve al invitado y ¿qué hace? Lo que hace es ir a buscar al señor de la casa. Para El pedirle señor de la explicaciones. casa, Para pedirle explicaciones. bueno, ¿Dónde está mi invitado? es ¿Qué como es? by default, si no está el invitado, pues vas al dueño. Es como un poco llamar al casero. Pues entonces el señor en cuestión estaba tranquilamente ya, o sea, pensando, ¿no?, que había conseguido deshacerse de esta pesada de la fantasma. Estaba tomándose un whisky, sin diluir, por supuesto, cuando de repente llega el fantasma y llena todo el vaso de agua, lo llena el de agua, lo llena toda la habitación de agua, todo se llena muy desagradable. El señor se pega el susto de su vida, se cae inconsciente, pero rápidamente se levanta porque él era un lord inglés de estos muy, ¿no?, masculino y no podía permitirse que la fantasma le viera perder los papeles. ¿Qué iban a decir los Entonces, fantasmas? ¿qué iban a decir? O sea, que él era el dueño, era el dueño de la mansión, que era esto, que la fantasma que venía pues le impresionaba de esta manera. Total, que empieza a moverse por la habitación como haciendo que no le importa nada y la fantasma va persiguiéndole detrás. Dice, oye, ¿y si me acerco al fuego? Que el fuego a lo mejor la apaga. Madre mía. Pero no, Pues, o sea, efectivamente la fantasma apaga el fuego y se queda totalmente en la oscuridad pasando muchísimo más frío. Así pasó toda la hora que la fantasma tenía que estar allí, hasta que en los minutos de antes él se le da la vuelta y le dice, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos estás generación tras generación asediando a nosotros en esta casa? Y entonces dice, tú pareces una persona muy inteligente, pues ¿quién piensas que soy? Y entonces el Lord le dice, yo pienso que tú eres la fantasma del lago, de este lago. Ahí había un lago al lado de la mansión, tú eres la fantasma del lago. Pues dices, bien,
De hecho, yo soy la fantasma de la hermana de tu tatarabuelo, que era una de las hijas que en ese momento eran parte de la familia y habitaban la mansión. Y mi padre me amuebló y preparó la habitación donde yo siempre aparezco para que, bueno, pues yo pudiera vivir en ella. Era la mejor habitación de la casa. Pero como mi padre me tenía un poco de manía, amuebló la habitación de color amarillo y rosa, que sabe que yo esos colores no los podía soportar porque a mí los colores que me gustaban era el azul y el gris, eran los que me gustaban. Y entonces, en un ataque de rabieta, cuando vi eso, salí corriendo y me tiré al lago. Ya, A lo un loco, poco así, radical, ¿no? a lo loco. Joder, con las rabietas de la Que niña fue lo fija. mismo que le dijo, el Lord Inglés le dijo, bueno, parece que ¿no? Que te has no, es que se te ha ido. Te lo has Se te ganado. ha ido, hija mía. Dice, pues sí, pero yo en ese momento, y se lo dice así, yo en ese momento, pues me sentía que aquello había sido una injusticia total y entonces pues yo pensé que eso era una rabieta al nivel de lo que me habían hecho. Se tira. Cuando se tira, una de las ninfas del lago le dicen, pues mira, te ha tocado que vas a ser la fantasma de la mansión. Que Serás... la fantasma de antes se jubila y te ha No era una tocado. O sea, ninfa, ¿sabes? Que premio, te ha tocado. las ninfas son un poco aquello, Como el ¿no? presidente de la comunidad, mira, Veleidosas. que te ha tocado. Sí. No, le dijo, oye, tú vienes aquí, tú no perteneces. Sin embargo, si perteneces allí, tú vas a ser la fantasma que va a aparecer todas las vísperas de Navidad a perseguir a esta gente y a llenarlo todo de agua porque eres como la fantasma del lago. Y entonces ella dice, oye, a mí pesar, porque a mí no me apetece aparecer aquí y llenarlo todo de agua, ¿sabes? A mí pesar, no tengo más remedio que aparecer todos los años y tal. Y en esto, que pim, el tiempo se acaba y ella desaparece. El señor dijo, para el año que viene tengo que ver qué es lo que hago con esta situación y con Y esta le información. pinta la habitación. Muere. Él muere. Ay, pobrete. Muere. Pero no lo hizo a propósito. No tengo que hacer algo. No. Me muero. Él se muere porque le da un resfriado también, Vale, porque vale. era un señor inglés muy flemático, pero no tanto. Y entonces, pues, se muere. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el año siguiente la fantasma vuelve a aparecer y en este caso ya el señor de la mansión no era el recién fallecido, sino que era su hijo. Y su hijo vivía en Londres. Entonces, ¿qué hace la fantasma? Aparece en Londres. Aparece en el apartamento de Londres del hijo del Lord. Lo llena todo de agua, bueno, el tío tiene que pagar el seguro de todos los pisos de abajo, todo está totalmente No sé de qué lleno me de suena esa agua. historia, ¿eh? No sé de qué me suena esa historia. Esto te puede haber pasado a ti. Sí, sí. Pero tú no llamaste al segurales diciendo, no, que mira, un fantasma. La fantasma del agua se me ha aparecido en el piso, me la ha liado. Se corre la voz en Londres de que esta persona le aparecen fantasmas y de que le llena todo de agua y desde entonces nadie quiere juntarse con esta persona, con lo cual se ve obligado a tener que volverse a la mansión y estar ahí esperando a que vuelva el fantasma a ver qué puede hacer con él. Y se le ocurre una idea. Se le ocurre una idea. Se viste con un pantalón de tal, un jersey con pelo de alce, se pone encima de eso una chaqueta, otros pantalones, unas botas llenas de bisón, un gorro encima, otro gorro, y de esta guisa, así totalmente abrigado, se pone en la cama y se pone a esperar a que llegue la fantasma. Y pum, a la hora esperada llega la fantasma del agua. No, es que... ¿Qué pinta llevas? ¿Qué te has puesto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has puesto? Eso no va a evitar que esté todo mojado, ¿entiendes? Que dice, sí, nada, que me gusta vestirme a mí
calentito, ya está. Y dice, oye, mira, es que se me ha ocurrido una cosa. ¿No te apetece que nos vayamos a pasear al lago? Y ella le dice, bueno, no, fuera allí hace mucho frío y además es que te vas a enfriar, no querrás ir allí. Y él le dice, no, a mí me he vestido así, para salir, o sea que podemos perfectamente salir. Y la fantasma empieza a ponerse un poco nerviosa, un poco nerviosita. Normal. No, yo creo que mejor no. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo voy a salir, entonces tú me vas a tener que ir detrás. Y efectivamente sale por la puerta y empieza a caminar hacia el lago. En ese momento, que es 24 de diciembre, en Inglaterra hace mucho frío, hace bajo cero. Y no han pasado ni 15 minutos que están andando hacia el lago que la fantasma empieza a decir, espérate, que se me está congelando la pierna y me está costando seguirte. Bueno, pero tendrás que seguir. No, es que se me está congelando el brazo. No, por favor, para de andar, que necesito volver. Me estoy congelando. Y él le dice, es que, bueno, te estás congelando y aquí te vas a quedar, yo no te voy a ayudar. La fantasma le ruega, por favor, que le devuelva, que se está congelando. Le empieza a amenazar, le dice que el año que viene va a volver en lugar de ser la fantasma afable que ella es y que es muy colaborativa, va a volver totalmente enfuriada y tal. Y el tío le dice, pues mira, es que no vas a volver porque te voy a meter en un congelador de carne y vas a estar a menos 200 grados para siempre. O sea que... Y en esas que dice, se cumple la hora y se queda la fantasma ahí, totalmente congelada, no consigue desaparecer porque se ha congelado. Y efectivamente, el dueño de la casa la lleva a un congelador desde entonces allí está metida y no ha vuelto a la mansión de esto. El señor recuperó toda la esta que tenía en Londres, ¿no? De chico joven y apuesto y con dinero, y de hecho pues se llegó a casar hasta 3 veces. Ya está, aquí termina el cuento. Qué bonito. Pobre fantasma, madre mía. Qué lástima, da un poco de lástima. Sí, la verdad que... Sí. Pobre pues gente. sí, una hora, coño, aguanta una hora cada año, tampoco ¿Qué te está cuesta? grave, joder. ¿No? Pues te vas allí a la casa, te vas las allí, cosas la de saludas, plástico. la que tal, Claro. le pones unos polvorones, un anís, cantáis unos villancicos y claro. Ya está, claro. Sí, da un poco de... Sí, es un poco innecesario. Yo creo que si le hubieran pintado la habitación a lo mejor se hubiera pasado. Exactamente. Pero bueno. Sí, lo único No, que a mí de este cuento lo que me hizo un poco de gracia es la idea de un fantasma de agua como una cosa terrorífica porque te da neumonías, porque te lo llena todo de agua, porque todo te lo oxida, porque la casa, claro, tiene daños por todos sitios. Ese, pues no se me había ocurrido como una cosa aterrorizante, pero sí, la verdad que el agua cuando se mete donde no debe, pues sí que es verdad. Sí. Doy fe. No había escuchado yo nunca un fantasma del agua. Ya ves, qué cosas. Bueno, vale, ¿qué Venga. cuentecito tienes? Vamos para allá. Aquí os voy a contar una historia del año 1861. Miro yo también al siglo XIX, pero yo estoy en España. Una historia que hemos adaptado. Vamos a ver. No digo el título tampoco. Pero bueno, seguro que la conocéis, porque se estudia en el instituto, seguro que la habéis estudiado. Cuando éramos jóvenes. Total. Debemos haber estudiado. Otra cosa es que estuviéramos prestando atención o que nos acordemos. Exactamente, sí, porque yo ya no me acordaba de que en su día me la leí. Pues nada, resulta que esto era una mañana así muy cerrada de invierno, ya pues el 20 y pico de diciembre, y un reno que va por ahí herido, que no hay duda, le han dado, y ¿En se España, va arrastrando. un reno herido? ¿Aquí hay sí, reno? Un reno. Aquí hay renos, sí. ¿Sí? Pocos, pero los hay. Hombre, por lo menos en la casa de Papá Noel del castillo de Santa Bárbara de Alicante hay renos. Falsos, pero los hay. Total. Que va por ahí el reno herido y pega un salto, salta unas zarzas y se esconde. Y dice, alto todo el mundo. Eso grita Luis el Montero.
Y el señor le dice, ¿pero qué haces, imbécil? Que está la pieza herida, vamos a por él. Como encima, dice, para una que le doy en todo el día, déjame que vayamos a por él. Dice, hombre, señor, yo que usted no seguiría. Dice, ¿pero por qué? Dice, hombre, dice, a partir de este camino lleva a la fuente de los Álamos. A ver si ya va sonando la historia. Dice, una fuente en cuyas aguas habita un espíritu del mal, que no es la fantasma de Marina, esta es otra. Dice, yo que tú no iría, pero ya verás. Total, que el señor se enfada y dice, pero ¿cómo voy a dejarlo perder? Dice, ¿cómo voy a perder yo esta pieza? Dice, yo tengo que ir a por ella sí o sí. Total, que al final empieza a tirar para allá, se va él solo con su caballo y van para allá como un huracán. Y nada, el Montero Luis pues le va siguiendo así con la vista, pero ni se atreve a pasar y dice, aquí seguro que va a pasar algo. Y nada, al final le dice, oye, el Montero dice, ¿lo habéis visto? Porque iba con mucha más gente. Dice, o sea, yo he intentado que no se vaya, él se ha ido, él verá. Y nada, pasa un par de horas y entonces vuelve el señor con su reno, pero la cara blanca, 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 blanca y sin decir absolutamente nada. Y pasan los días y ya por fin Luis el Montero se te va a preguntar a su señor. Dice, oye, ¿qué pasó? O sea, desde el día del reno, vamos, no sabemos qué te ha pasado, algo como si hubieras visto una bruja o algo. Dice, ya no vais a los montes, sino que vais vosotros solos, desaparecéis y no sabemos qué es lo que pasa con vosotros. Dice, ¿qué os ocupa tantas horas al día por ir perdido? Y total, que el jefe le dice, tú que me conoces y has vivido las faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes excursiones de cazador subsiste más de una vez en la cumbre, dime, ¿has encontrado alguna vez una mujer en medio del bosque? Dice, y claro, se queda así, él dice, ¿una mujer en medio del bosque? ¿Qué hace una mujer por ahí perdida? Dice, sí, sí, sí. Dice, cosa extraña. Dice, pero mira, iba por allí y cuando fui a buscar al reno me encontré con una mujer. Dice, además, me enamoré de ella. Así, amor a primera vista. Dice, total, que desde ese día está el señor, dice, voy todos los días en busca de esta señora. Total, que Luis se queda así un poco raro y dice, ¿qué pasa? Dice, se pegó un golpe en la cabeza a mi señor, que está la gente tonta. Y dice, claro, ya el señor le dice, tú que conoces el sitio, dice, mira, hay una fuente que brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las estalactitas de hielo que crecen al borde de su cuna. Estas gotas, al desprenderse, brillan y suenan como las notas de un instrumento. Yo creo que sí que se dio un golpe, pero bueno. Y continúa, dice, en el lago caen con un rumor indescriptible, lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco con los pies que saltan de estas aguas, pero la he visto. Dice, en las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan espíritus de la naturaleza, pero no, es una mujer. Luis dice, mi señor se ha vuelto loco, voy a empezar a echar currículum en algún sitio porque esto no va bien. Y total, que al final, una tarde así aburrida, el señor vuelve a ir para allá y se la encuentra otra vez. Y bueno, ahí pasa una historia, dice, oye, es una chica con los ojos verdes, ya se queda súper enamorado, pero no le hace ni caso. Y cuando vuelve a contárselo al señor Luis, le vuelve a decir, oye, ¿tú has visto a la chica de los ojos verdes? Y ya Luis dice, toma por saco, desaparece de la casa, se va, lo abandona solo y deja al señor para que vaya solo. Que por cierto, este señor se llama Fernando. Seguimos sin conocer la historia, ¿no? No, yo no. Ni idea. Ni idea. Bueno, pues continúo con la historia, ya queda el final de la historia. Que al final Fernando sigue yendo todos los días a la fuente para intentar encontrarse con la chica desconocida y al final consigue entablar conversación con ella. O sea, esto es como cuando ya se ponen los jóvenes así con la aplicación a tirar fichas, pues aquí igual. Y ya un día consigue han hecho match, por fin hacen match ahí en la fuente y le dice, ¿quién eres tú? Dice, porque yo todos los días vengo y nunca consigo encontrar ni a los servidores que te traen ni la litera en la que llegas. O sea, es como que desapareces y tal. Cuando por fin acaba el señor Fernando de hablarle, ve que la chica pasa de su cara, aunque han hecho match, y encima se enfada y dice, oye, ¿pero por qué no me respondes? Dice, por favor, yo que te quiero, dime qué pasa por tu mente. Dice, si es que eres una mujer. Y le responde la chica, dice, o un demonio, ¿y si lo fuese? Total. Chan, chan, chan. El joven vacila, le empieza a caer así unas gotas de sudor frío por la frente, sus pupilas se dilatan y dice, hombre, pues si lo fueras, ya total de perdidos al río, pues te amaría igual y sin ningún problema tiramos para adelante, ¿no? Por aquel entonces la cosa estaba jodida. Y ya la mujer le dice, Fernando,
Dice, yo te amo más que tú me amas a mí. Yo que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti. Ojo. Un poco loca, ¿eh? Sí, Ha no sé, la pasado de un extremo al historia... otro. Sí, sí, sí. Desde ser un diablo a ser una mujer, a ser un espíritu santo. Total, que mientras ella hablaba, el joven absorto se va acercando, se va acercando, se va acercando y la mujer de los ojos verdes prosigue y dice, ¿ves el limpio fondo de este lago? Dice, ¿ves las plantas largas al fondo? ¿Ves cómo se mueve todo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales y yo te daré una felicidad sin nombre. Total, que el chico Fernando se va acercando más al lago para ver lo que le está diciendo esta. La noche se comenzaba ya a extender, la luna por ahí que se veía también, un poquito de niebla. Fernando, Los, no vaya, Fernando, no vaya a la Fernando, luz. el flotador. y mientras seguía anocheciendo, los ojos de la chica súper verdes brillaban en la oscuridad como fuegos fatuos. Y nada más que diciendo de ven para acá. Y Fernando, que se va acercando, da un paso hacia ella, da otro, y de una siente o sea, los brazos de la chica flexibles, fríos, que le enganchan el cuello, le da un beso y se la mete al agua. Y se coge y lo mete al agua. Y desaparece. Y nunca más se supo de Fernando. Dios. Moraleja, ojos que no ven, hostia que te pegas. Madre mía, qué final más triste. Un final muy triste para la Navidad. Yo no sé qué le pasa a la gente en invierno con los lagos y los espíritus, pero... De verdad. Historias para no dormir. No, Hombre, esto no son historias para niños, ¿eh? no, la verdad es que no. Hombre, aquí sí que tiene su moraleja, ¿no? De que la belleza nos puede hacer perder la razón, que la atracción hacia lo desconocido, Sí, la moraleja es que si te encuentras una tía allí en mitad de un lago, con ojos verdes, no te Le sola, pidas el acerques. pasaporte COVID. exactamente. Date la vuelta y vete para tu casa, llama a la policía, mira a ver si hay un psiquiátrico cercano. Pues sí, pues sí. Ah, pues bueno, que sepáis que esta historia es de Becker, la de los ojos azules. No, azules no, perdón, verdes. que me dio. Este Yo no señor escuché. siempre le gustaban este tipo de cosas. Sí, Sí, sí. Trágicas y acaban con alguien muriéndose. Por Sí, la amor, verdad que sí, normalmente. El romanticismo clásico. de Muy aquellos tiempos. pesado, muy pesado. Un poquito, sí. Algunas molan, pero otras son un poquito demasiado de aquella manera. Un poquito creepy. Sí. Bueno, Luis. Cuéntanos Pues queda de las mi stories. última historia de la historia, porque esto también va de la historia. Vale, yo voy a empezar con algo relacionado con el agua. ¿Vale? Oh. ¿Sabéis lo que es el aqua vitae? ¿Os suena? ¿Algo en Italia? Agua en Italia. Ale, el micro, que no te escuchamos. Ah, perdón. No, que creo que es el agua que esta que venden en Mercadona, ¿no? Como los yogures que son así digestivos. Hay algo así parecido. Bueno, pues realmente el aqua vitae, que se traduce así Es un balneario. del latín agua de vida, ¿vale? Realmente se refiere a muchos tipos de bebidas que que se obtenían de la destilación del vino para utilizar para Joder, Luis, hacer ¿cómo estás, licores. ¿Perdona? Que cómo estás con el vino, hijo mío. Exactamente. Pero No. aquí ya damos un paso más, porque Oye, si el vino lo destilas, ya consigues bebidas más fuertes. como, Licores, como próximo aguardientes. podcast voy a proponer que hablemos sobre la destilación, de cómo se hace el vino, cómo se hace la cerveza, cómo se hace el whisky, que justo lo vi también el otro día. Pues mira, Apuntamos. A Luis le Destilados. encantará. me encanta. Bueno, pues entre muchas bebidas, porque incluso en muchos países, en países anglosajones y demás, incluso si pides aqua vitae, se refiere muchas veces al brandy. Entre muchas de estas se cree que tiene relación con el vodka, ¿vale? Que en la lengua eslava es voda, que significa poca agua. Y hay algunas teorías que dicen que puede provenir eso del aqua vitae. Bueno, pues en Rusia, como muchos saben, históricamente el alcohol ha sido muy importante y lo sigue siendo. ¿Vale? De hecho, se supone, bueno, o sea, hay estudios que dicen que el 23,5 o el 23,8% de las muertes en Rusia están relacionadas con el alcohol. Así que el alcohol y el vodka concretamente es muy importante. De hecho, incluso se dice que la revolución rusa se produjo cuando el último zar de Rusia prohibió el alcohol. Y se dice que por una parte
Eso cabreó a la población y por otra parte se dice que, bueno, que ese periodo los rusos estuvieron lo suficientemente sobrios para darse cuenta de cómo lo estaban tratando. Eso ya son interpretaciones. Si es que siempre que dicen que se pone la ley seca, siempre falla. Al final Sea donde sea, falla. Al final la ley seca termina siendo para los pobres, pero los ricos al final siguen consiguiendo el alcohol. Pues la historia de Rusia con el alcohol proviene desde hace muchísimos años. Y una de los hitos en la historia, de los primeros hitos en la historia que se conocen con la relación con el alcohol, así como muy, muy representativo, fue en 1987, Vladimir el Grande decidió que iba a elegir una religión para Rusia. Entonces, hizo mandar emisarios de las religiones más importantes para que le hablaran de su religión y poder elegir una. Los judíos, la religión judía, el problema que le veía es que no tenía patria. Entonces, esto no le gustó. De los musulmanes le moló mucho el tema del paraíso y de eso de que tener 7 vírgenes a tu disposición y demás, pero luego le dijeron que estaba prohibido el alcohol. Entonces dije, no. Esto no me gusta. Rusia cristiana. Y se hizo Rusia cristiana. A los rusos les encanta beber, como ya lo sabemos, y hay representaciones de esto a lo largo de la historia, sobre todo de su muy, muy icónica de su dirigente. Por ejemplo, una muestra muy, muy buena de esto, en 1550, el embajador del Santo Imperio Romano escribió lo siguiente, y lo voy a leer. Dice: los moscovitas son verdaderos maestros en persuadir a los demás de beber. Si todo lo demás falla, alguno se levanta y propone un brindis a la salud del gran duque, por el cual los presentes no pueden no vaciar la copa. El hombre que propone el brindis se para en el centro de la habitación, a rostro descubierto, declara lo que desea para el gran duque o algún otro señor, felicidad o victoria o salud, diciendo que espera que quede tanta sangre en las venas de su enemigo como líquido en su copa. Una vez vacía, la pone boca abajo sobre su cabeza y le desea buena salud a su señor. Y los demás tienen que vaciar sus copas. O sea, hacer un hidalgo, para entendernos. Exactamente. Son obligatorios. Así que un ruso puede imponer a los demás la borrachera y a él mismo, claro. Y esto se utiliza habitualmente en negocios, en diplomacia y en la política. La borrachera se ha utilizado como forma de control político durante toda la historia de Rusia. Os voy a poner algunos ejemplos. El primero, Iván el Terrible, que gobernó de 1530 a 1584. Obligaba a beber a todos los que formaban su gobierno, ¿vale? Lo emborrachaba y lo que hacían, que esto es lo que hacía pero hacían todos los gobernantes, llevaba escribas que escribían todo lo que pasaba allí. Claro, con la borrachera... Pues para luego estudiárselo al día siguiente, ¿no? Decía, los demás gobernantes, pues se le soltaba la... y entonces se lo decían en este caso a Iván el Terrible. Y al día siguiente, pues aplicaba los castigos que considerara apropiados. Y tenía castigos bastante crueles y bastante originales. Había un castigo como, por ejemplo, soltarle osos hambrientos a los que se habían portado mal. Y hay uno muy original, que es que cuando se iban a casa ya con una borrachera del copón, mandaba a soldados del ejército a su casa, llamaban al timbre y le traían más bebida, más trago, que le obligaban a bebérselos del tirón, a hacer un hidalgo más, que decía que esto era especialmente cruel. Luego tenemos a Pedro el Grande, de 1675 a 1725, pero dice la historia, /leyenda, porque aquí hay muchas leyendas sobre Pedro el Grande, que bebía tanto como los demás. Cantidades enormes. Pero claro, era un tío que medía 2 metros. Entonces, dentro de lo que cabe, podía ser que bebiera más de la media. Pero claro, es que lo que se decía era difícil de creer. Por ejemplo, decía que se bebía una pinta de vodka y una botella de Jerez para el desayuno y luego ya durante el día se bebía otras 8 botellas de Jerez. Se decía que creó la Compañía Alegre, ¿vale? Y la Compañía Alegre
era como una especie de representación del gobierno, era como un club, y la única... el requisito que tenía es que todo el mundo tenía que beber igual que Pedro el Grande. En su club cabían 1000 personas y su mono, porque Pedro el Grande tenía un mono mascota, y se decía que había brindis de vodka seguidos durante el principio de la reunión hasta que llegaba la comida para asegurarse de que todo el mundo llegaba borracho ya a la comida. Y es muy famosa la historia de su jefe de la policía secreta, que se llamaba Romodanowski, que se decía que tenía un oso amaestrado que estaba amaestrado para ofrecer bebida a la gente, y si la gente le decía que no, estaba amaestrado para atacarle. Qué bueno. Así se la gastaban los gobernantes rusos. ¿Vale? Bueno, yo no he dicho por qué esto está en relación con la Navidad, ni me lo habéis preguntado. En Rusia siempre hace frío. No, personalmente para mí el brindis está muy relacionado con la Navidad, porque ese es el momento en el que te tienes que beber una copa de champán o de sidra, aunque a la mayoría de gente ni le gusta, y te la tienes que beber y tienes que brindar. Y a mí yo la relaciono mucho con Nochebuena, sobre todo con Nochevieja, la relaciono mucho con Navidad. No, pero yo voy a apuntar lo de brindis, hay que bebérselo entero, ponerse la copa en la cabeza y si te dejas algo que te caiga encima. Eso me voy a apuntar yo para esta Nochebuena y esta Nochevieja, ya verás. Y bueno, seguimos con los gobernantes rusos, ya un poco más recientes. Tenemos a Stalin, que se decía que gobernaba con terror para toda la población, pero a que su gobierno lo gobernaba con terror y con embriaguez. Contaba Khrushchev. Khrushchev es el siguiente a Stalin, ¿vale? Date cuenta que es un hombre muy poderoso, pero claro, estaba por debajo de Stalin. Decía que Stalin invitaba a cenas casi todos los días, a cenas a los que no podías dejar de asistir, obviamente. Y allí se realizaban todos los brindis que como buen ruso no podías dejar de beber, porque era un brindis, era obligatorio beber. Hasta que estaban todos borrachos. Esto conseguía, primero, se enteraba de todos los intríngulis que podía haber en su gobierno y también enfrentaba a la gente de su gobierno, ¿vale? Entonces le daba una posición más de poder. Pero luego al día siguiente, claro, terminaban a las tantas y al día siguiente había que ir a trabajar y decía Khrushchev que la gente que se dormía en la mesa de Stalin tenía un mal futuro. Stalin, claro, Stalin no era como Pedro el Grande. Stalin se decía que no bebía como los demás, sino que en su botella de vodka lo que había era agua. Eso es lo que se decía, claro, para estar él controlándolo todo. Y se dice, por ejemplo, una pincelada de cómo se bebía en esta reunión. Se decía que en el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, este era un pacto que se hizo justo antes de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Alemania. Se hizo un pacto económico. Pues como se llegó, se celebró y se dice que se hicieron 22 brindis antes de que llegara el primer trozo de comida. Pues imaginaros cómo estaban todos. Se cuenta también que Stalin desatascaba su pipa, la pipa de fumar, dándole golpecitos en la calva a Khrushchev, que iba a ser el siguiente jefe de Estado de Rusia. Eso es confianza. Justo antes de ordenarle que bailara como un cosaco. Este era nuestro amigo Stalin. Another fun day at the office. Exactamente. Pero lo más chulo de todo era una cosa que se llamaba el brindis zarista. ¿Vale? El brindis zarista es un brindis que hacían los zares, ¿vale? Y luego yo no sé si Stalin llegó a hacerlo o simplemente no le hacía falta, que era que en un momento dado el zar se levantaba y hacía un brindis por un miembro de su gobierno. Si él hacía un brindis con vino, era una alabanza al miembro de su gobierno y todos estaban muy alegres. Pero si en vez de levantar su copa de vino, levantaba una copa con agua, lo que ese político, ese representante, salía de la habitación, se oía un disparo y no lo volvían a ver. Y es por eso es la razón por la que se dice que trae mala suerte brindar con agua y no con algún tipo de bebida, principalmente alcohólica. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Una narración histórica, totalmente.
Pero bueno, ya te Súper digo, interesante. La verdad que está muy chulo. lo que has contado del brindis de las 30 y no sé cuántas, no, 20 y pico brindis, antes de la 22 reunión, brindis. 22 brindis entre Alemania y Rusia, me cuadra. Normal. Haces eso el 39, pero luego en el 41 entras en guerra. Normal. Vamos, Yo tengo que cualquier negocio decir tan borracho. que en mi familia son muy supersticiosos. Ya he dicho, no sé si lo he dicho, pero lo digo bastante en general, que yo soy la única de mi familia que soy de ciencias, los demás son de letras y viven en el mundo de la imaginación y lo animado. Y entonces no se puede brindar con agua y cuando se brinda con agua mi madre empieza a echarte sal por detrás. Qué bueno. Échate sal, échate sal. Y toca madera. Y toca madera. ¿Pero qué haces? Qué risa, por favor. Bueno, se supone, decía que el 30% de los españoles cree que da mala suerte brindar con agua. Ya. O sea, mientras no haya un zar cerca, no corréis peligro, gentes. En Rusia no lo hagáis. Ese es el consejo de esta segunda vuelta. Bueno, pues después de estas 6 historias, le vamos a contar un poco los intríngulis de esta gente que nos escucha. Esto se llamaba Cuentos de Navidad, porque la idea era contar historias de Navidad, cada uno contar 2 historias, pero una de las historias tenía que ser cierta y la otra tenía que ser un cuento, o sea, algo inventado. Lo que pasa es que Chan, cuando chan. hemos empezado a grabar, han empezado a decir, pues las mías las 2 son verdad, pues las mías las 2 son mentiras, pues no sé qué. O sea que solo he cumplido yo. Como siempre. Entonces, Hombre, Alejandro, las tuyas las 2 son está verdad, clara, mentira. está clara que son verdad, hombre. Lo de la fuente de la eterna juventud, eso, no, eso es más verdad que. Bueno, pero es una Totalmente. historia real, ¿no? Vale, es decir, no te la has inventado tú. A ver, la historia es real, pero lo de la fuente de la juventud es mentira. La historia es real, pero lo de la fuente de la juventud es mentira. Sí, 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 lo de la isla y todo eso es verdad. Lo de la fuente de la juventud, todo el mundo sabe que no está en China, está en Tomelloso. Pero bueno, que Ah, aparte de eso, vale. Entonces, hasta que llegamos hasta el punto de que el hombre bebe el agua de la juventud y demás, eso ya es mentira, ¿no? a partir de ahí sí, Ah, ya vale. lo del bebé ya era un poquito mentira. A partir de ahí, vale. ¿Y la otra? La otra, esta era la isla que no, y luego la chica del lago. El cuento de Beque, por 100% mentira, supongo yo. Hombre, habrá gente que cace esas cosas. Y no, Va- no hay renos en España. Es un ciego. vale, pero entonces no te la has inventado. No, no, eso no es inventada, esa es Ah, pues de. entonces si has puesto una de verdad, una que te has inventado y otra que, aunque no Ah, sabe, amigo, yo obviamente no sea pensaba. verdad, Vale, la vale. de Marina, ninguna de las dos es verdad, obviamente, porque eso son cuentos, se supone, pero se han Ah, inventado Marina, entonces las dos los inventó tuyas, otra persona. Yo es que pensaba, Entonces se cumplió. sí, sí, Punto para mí. eres el mítico que aprueba, pero como, sin saber Que cómo. apruebas y saber cómo, tal cual. de las dos son mentiras, hombre, claro, los cuentos pueden ser mentiras, pero no te las has inventado tú. Bueno, Mini punto para mí. pues esto sí que es Navidad. Pues no, yo es que pensaba que el cuento noruego no tenía nada que ver con Navidad. Y entonces yo lo iba a adaptar para que fuera de Navidad, un poco de la manera que realmente es. Y luego cuando me empecé a leer el cuento en profundidad, dije, no, pues es que esto es un cuento de Navidad. Y ya tenía el otro cuento de Navidad, entonces ya no he podido reaccionar. Ha sido demasiado rápido todo. En todos tus 2 cuentos Mis 2 son cuentos son cuentos cuentos reales que se cuentan que se cuentan, sí. en sus respectivos países. Entonces, Ale ha cumplido, pero no se ha enterado muy bien de que había cumplido. Marina no ha cumplido al final, porque la idea era ahora adivinar cuál de las historias de los otros era verdad o buena mentira. Y el único que ha mantenido el secreto he sido yo. Así que, bueno, no sé nuestros oyentes si sabrán qué historia es verdad y qué historia es mentira, pero bueno, os dejo, Marina y Alejandro, que penséis, que discutáis un poco, que creéis que cuál es la historia verdad, cuál es la mentira. Acepto preguntas, lo que queráis. Yo creo que se ha inventado lo de que Stalin bebiera agua. Yo eso no me cuadra. Yo creo, sin embargo, que es la otra la que es mentira. ¿Alguna razón? Alejandro ha dado una Es que, razón es que que hay puede muchas ser. historias. Es que hay muchas historias mezcladas ahí. Yo Entonces, claro, creo, vamos, a mí me gusta mucho la mitología griega, y soy Dioniso, tal. Y yo sabía que había unas bacanales rurales que son en diciembre, eso sí que es verdad. Pero
que el oro, incienso y mirra tenga algo que ver con las bacanales, yo creo que a mí me hubiera sonado de algo, te hubiera, ¿sabes? te hubiera llamado la atención, ¿no? Me Se lo hubiera hubiera llamado la escuchado. atención esto, haberlo leído, y no lo he leído nunca. No sé si es que has profundizado mucho, pero Bueno, yo diría que eso es mentira. he profundizado bastante. Y bueno, pues Bueno, la verdad. esta es mi hipótesis, me Sí. baso en No, la no. confianza en mí En las misma. dos cosas he profundizado mucho, como Yo podréis. me quedo con que Stalin no bebía, vamos, agua como mucho para lavarse los dientes y ya está. Sí que Todo, estaba un poco inflado, ¿eh? Yo creo que sí que le daba a la pirraquis. todo es Pero verdad, bueno, Alejandro dice que todo es verdad, menos que, que Stalin viviera agua. Bueno, pues lo de la historia de Stalin y demás es cierta, la historia de Rusia y la borrachera es completamente cierta. De hecho, la he sacado casi toda de un libro, bueno, referencia a un libro que se llama Historia de la borrachera, que ahora mismo no sé Qué bueno. de quién es. Y bueno, al final tiré un poco del hilo este del brindis, de por qué está mal visto brindar con agua, y de ahí tiré a la historia de Rusia. Y como bien dice Marina, el resto de la historia es una historia prácticamente todo real y mezclado mucho para encajarla. La verdad que la historia de la boda de Caná y Dioniso es cierta. Los falóforos existen. Los persas, los falóforos no eran persas. Bueno, se supone que podrían ser del este, pero el tema de que en persa sacerdote se decía mago. Y toda esta historia. La historia de los Reyes Magos es completamente inventada. Ni los ¡ah! falóforos ¡Lo sabía! buscaban la luz, ni había oro, incienso y mirra. Había bacanales y demás, pero no había. Es cierto que la mirra se utilizaba como droga, bueno, como anestésico y como tranquilizante, eso es verdad que se utiliza, pero ¿Dónde la ya venden? el forzar de que la historia de los No te Reyes Magos preocupes, si vienen de las estamos bacanales, a punto de legalizar el cannabis. En breve. eso es completamente falso. Pero lo de la relación de Dioniso con parte de la historia de la Biblia y de esta historia es súper interesante y es completamente cierto. Pues dentro de lo que se ha podido investigar, los historiadores han podido investigar. Obviamente nunca se Era sabe. un dios muy simpático, Sí, Dioniso es sinceramente. un gran. Muy majo. Se Bueno, ganaba el cariño. Mejor persona. pues yo creo que con estos cuentos de Navidad, ya sabéis, se los podéis contar no a los niños, porque no creo que Si no, no yo van a la dormir. historia bueno, o sea, las de Marina sí, yo creo que las de Marina sí. Las La de mías no Marina lo que tanto. Estas pasa es son que de te niños. quita, la de Marina Sí. te quita el hambre. Y no sé, como tanto arenque, tanta humedad, no sé. Bueno, lo tienes que cambiar como por pavo relleno, jamón Bueno, serrano, ¿sabes? tocino, el tocino. Que venga tocino. Bueno, pues solo desearos a vosotros dos y a nuestra audiencia feliz Navidad. Pues yo creo que es un buen capítulo para terminar esta tercera temporada ya y empezar la cuarta ya el año que viene. Buah, Madre mía, qué mayores cuarta somos. temporada. Dios mío, esto de hacer 2 temporadas por año cunde. Pero Sí. llevamos aquí toda la vida. La vieja trampa. Esto es como la isla de las tentaciones. Pensabas que nunca iba a pasar de la primera temporada y ahí está. Y nos despedimos, como no nos podíamos despedir de otra manera, con nuestro grito de guerra por última vez esta tercera temporada. 1, 2 y 3. Buenas noches, ¡Buenas Cuenca. noches, Cuenca! ¡Ho, ho, ho! Tin, 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 tin. Merry Christmas. Merry Christmas, Manuel.